10 días antes de que México inaugurara los Juegos Olímpicos, esto en el 68, la policía, el ejército y paramilitares fueron contra los estudiantes que protestaban pacíficamente en la Plaza de las Tres Culturas. Esto ocasionó la muerte de cientos de ellos. Zapatos por todos lados, sangre y desaparecidos. ¿Qué pasó ese 2 de octubre del 68? El día que transformó para siempre a este país de México. Hoy te voy a platicar de la matanza de Tlatelolco, una de las peores masacres que han sucedido aquí en México. En el año del 68, en México se desató un movimiento social huelguista encabezado mayormente por el cuerpo estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que también se le conoce como la UNAM, en el que participaron jóvenes de la Ciudad de México y estados aledaños y quienes se constituyeron en un órgano directriz denominado Consejo Nacional de Huelga, el CNH. El objetivo de los estudiantes de estas personas era buscar un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles y menor desigualdad, así como también la renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, al que se le conoce como PRI. Que si no eres de México, todos los partidos políticos en este país son corruptos, pero el PRI es el que se lleva la corona de corrupción por tanto daño que le ha hecho a este país. Y estos estudiantes en aquel momento lo consideraban autoritario. Por ello, el movimiento contó con un pliego petitorio del gobierno de México de acciones específicas como la libertad a presos políticos y la reducción o eliminación del autoritarismo. A pesar de que el movimiento era pacífico, el Estado mexicano lo tildó como un intento de derrocar al gobierno e instaurar un régimen comunista como parte de un plan subversivo de proyección internacional. Entonces lo criminalizó argumentando que sus participantes eran terroristas, delincuentes y un peligro para la seguridad nacional. Por ello, el 18 de septiembre autorizó al Ejército Nacional de violar la autonomía universitaria ocupando las instalaciones de la UNAM y así persiguiendo y deteniendo a los estudiantes organizados. Con estos antecedentes ahora sí nos pasamos a los hechos. El miércoles 2 de octubre del 68, los líderes del movimiento estudiantil y el CNH convocaron a un mitin pacífico al que asistieron miles de personas. Se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas de la capital mexicana con el fin de escuchar a los líderes que desde hacía más de 2 meses se enfrentaban en las calles al gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Cerca de las 6 de la tarde, cuando el último orador del movimiento se disponía a hablarles a las personas que estaban concentradas desde el edificio Chihuahua, un helicóptero lanzó 2 bengalas, una de color verde y otra de color roja, y esto fue lo que dio pie a una de las masacres más despiadadas y brutales de este país. Que cabe recalcar que esta no ha sido la única, pero en otro video te platico las demás. Las 4 esquinas de la plaza estaban ocupadas por francotiradores del ejército que vigilaban el mitin del movimiento estudiantil. Y así que en poco tiempo jeeps y tanques equipados con ametralladoras se unieron a los soldados y una vez lanzadas estas bengalas comenzaron los disparos contra los estudiantes. Adicional a los francotiradores, un grupo parapolicial conocido como el Batallón Blanco o Brigada Blanca también abrió fuego contra la multitud. Ellos se habían infiltrado en el mitin vistiendo de civil y se identificaban entre sí con un guante blanco en la mano izquierda. Esto lo hicieron con el fin de hacerles creer a los manifestantes que los estudiantes eran los agresores. Para este momento el pánico se apoderó de toda la gente que no entendía qué es lo que estaba pasando. Entonces comenzaron a huir de los disparos. Sin embargo, muchos murieron en el acto y los cuerpos empezaron a amontonarse por todas partes mientras la plaza se teñía de sangre. Muchos manifestantes lograron escapar del tiroteo y se escondieron en algunos departamentos de los edificios aledaños. Aún así,
Esto no detuvo a los miembros del ejército, quienes irrumpieron en los edificios, esto obviamente sin orden judicial, para capturar a los manifestantes. Horas después, la plaza estaba llena de cuerpos y personas heridas. Los estudiantes que habían sobrevivido fueron llevados a la fuerza a 2 lugares: las puertas de los elevadores del edificio Chihuahua y al exconvento situado al lado de la iglesia de Santiago Tlatelolco. Ahí reunieron aproximadamente 3,000 detenidos. Una vez situados en ambas locaciones, fueron desvestidos, golpeados, torturados y algunos hasta les quitaron la vida. Incluso un mes después podían ser vistas manchas de sangre en los muros blancos del exconvento. Con esto para que más o menos te des una idea de la brutalidad de estos hechos. Los periodistas, en cambio, fueron desnudados y registrados. Sus rollos de las cámaras usados y en desuso fueron confiscados, por lo que hay muy pocas fotografías de la masacre de la plaza. De igual manera, algunos de los corresponsales, como la italiana Oriana Fallaci, resultaron heridos. La plaza, después de este horrendo crimen, fue limpiada por el cuerpo de bomberos y los detenidos fueron enviados a distintas cárceles de la Ciudad de México. Aún hoy, el número exacto de víctimas es desconocido, aunque ridículamente la versión oficial del gobierno del 68 anunció solamente 20 personas fallecidas. Pero como te decía, aún se desconoce la cifra exacta de las personas fallecidas y de los heridos. 3 años después de aquel fatídico día, la escritora Elena Poniatowska publicó en su libro La Noche de Tlatelolco la entrevista de una madre que buscaba entre los cuerpos a su hijo, donde contó al menos 65 personas sin vida en un solo lugar. En sus investigaciones independientes, el periodista inglés John Roda entrevistó sobrevivientes y testigos de los sucesos en los hospitales. Calculó que fueron al menos 325 personas fallecidas. Este saldo también fue sostenido por la BBC de Londres, que acotó que simplemente era un saldo referencial, ya que el cuerpo de bomberos recogió con grúas y con camiones de basura cientos de cuerpos ya sin vida, que posteriormente fueron incinerados. Por lo que se calcula que el número de muertos podría oscilar entre los 200 hasta los 1500. Pero esto no es todo. Las investigaciones después a este trágico evento revelaron la implicación de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, o sea, la CIA. Sus documentos, que ahora son públicos y están disponibles en los archivos nacionales en Washington, mostraron que Winston Scott, el principal hombre agencia en esa época en México, tenía una gran amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, además del entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría, que tiempo después se convertiría en presidente, y aparte otros altos funcionarios. Gracias a aquellas relaciones, Washington estaba constantemente informando sobre el movimiento estudiantil, cuyas demandas desafiaban el monopolio gubernamental del poder. Dichos documentos demostraban que la CIA participó de manera activa en las asesorías y planificación a favor del gobierno mexicano bajo una operación llamada Light Tempo. Aunque ya sabemos quiénes fueron los responsables, te lo explico mejor. El hecho fue cometido de manera conjunta por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia. Aparte, la Dirección Federal de Seguridad, la llamada entonces Policía Secreta y el Ejército Mexicano. Sin embargo, a pesar de que la masacre se denunció ante las autoridades internacionales como un genocidio y un crimen de lesa humanidad, pero los tribunales lo desmintieron y no hubo una mayor investigación en ese momento. Como suele suceder en este país, nunca pasa nada. Que esto ya es mi opinión. De acuerdo con una declaración en el 69 realizada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el coordinador y responsable de la matanza fue él mismo. Pero, irónicamente, solo anunció que hubo 20 personas que fallecieron, 43 personas detenidas y 100 heridos, una cifra ridícula.
En la Plaza de las Tres Culturas, esto en la Ciudad de México, hay una lápida conmemorativa en la que solo enlistan 20 nombres de caídos, aunque aclara que pueden ser más, cosa que es cierto, y muchos cuyos nombres y edades aún no conocemos y probablemente nunca vayamos a conocer. Actualmente, desde el 2011, el día 2 de octubre se conmemora la masacre a través de un duelo nacional. Pero con respecto a las investigaciones, en el año 2005, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado pudo iniciar las solicitudes de captura a los responsables de la cruel matanza, logrando que la misma fuera reconocida a nivel mundial como un genocidio. Sin embargo, no se logró un verdadero juicio que arrojara las pruebas de quiénes habían sido los responsables, por lo que se considera que al día de hoy este hecho continúa impune y pues es bastante probable que así siga. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Pepe Misterio MX, en Facebook como Pepe Misterio MX, en YouTube como Pepe Misterio y en Twitter como Misterio Pepe. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.